Hola, bueno, vamos a iniciar nuestro círculo de análisis de filosofía de el Afanasieff. Ahora vamos a ver el materialismo francés del siglo XVIII, 1700 a 1800, digamos, ¿no? Pero de entrada tenemos que tener presente este acontecimiento que está enfrente de nosotros. Es decir, ahora vamos a ver la Revolución Francesa. ¿En qué año fue la Revolución Francesa? 1789, ya no se les va a olvidar. Si se acuerdan del 1 y del 7, al 7 le suman 1, da 8, y al 8 le suman 1 y da 9. Entonces es el año de la Revolución Francesa, 1789. Ahora, ¿en qué consistía la Revolución Francesa? ¿Cuál es, digamos, la fase de desarrollo de la sociedad? Bueno, estamos ante la combinación del desarrollo de una nueva clase naciente que es la burguesía que vivía en los burgos y que empezaba, digamos, a tener mayor poderío económico que los propios reyes. Incluso les hacían préstamo a los reyes para que los reyes siguieran haciendo de las suyas con sus fiestas y farras, etcétera, etcétera. Entonces, la burguesía empieza a cobrar fuerza y entonces empieza a luchar en contra del poder existente que era el poderío de los señores feudales y de la iglesia. En este sentido logra triunfar y es justamente en la Revolución Francesa en 1789 cuando, después de la toma de la Bastilla, inicia un proceso de cambio revolucionario al grado de que derrocan al rey e incluso se vuelve hasta sangrienta la revolución al grado de que decapitan al propio rey. Entonces, así están las cosas. Entonces vamos a ver después de este proceso, o sea, qué sucede en este proceso revolucionario que nos lleva a analizar las cuestiones desde el punto de vista filosófico. Pues bien, vamos a empezar ahora a ver esta parte. Los representantes más importantes del materialismo francés del siglo XVIII fueron los siguientes, pero antes hay que hacer un comentario que me parece importante. La enciclopedia. La enciclopedia se trató de una reunión de diferentes autores a cuya cabeza del proyecto estaba el francés Diderot, uno de los materialistas que vamos a ver enseguida como digamos, maestros del materialismo francés, y en el que oponen, por decirlo así, la razón y la naturaleza a la fe o a las creencias de la época. Entonces, que se ven, digamos, de alguna forma estos conocimientos racionales y científicos encerrados en la biblioteca. Entonces, es importante tenerlo presente. Entonces, los representantes del materialismo francés son los siguientes. Lemaitre o Lemaitre, 1709 a 1751, y como ven en esta obra, digamos, pictórica, es elocuente porque está frente a un libro. El gran Diderot, que fue el que, como dije, llevó a cabo digamos, dirección de la enciclopedia, gran materialista, y también en esta obra se ve que está escribiendo. El siguiente es Helvetius, 1715 a 1771, y finalmente Holbach, 1723 a 1789, muere en el año de la Revolución Francesa. Entonces, digamos, vamos ahora a ver este siguiente
texto. Entonces, ¿qué nos dice? Los materialistas franceses fueron enemigos acérrimos de la reacción feudal, de la religión y del idealismo. Opusieron a la caduca sociedad feudal el reino de la razón eterna y natural. La sociedad burguesa, que ellos consideraban una organización social ideal, el sistema de la naturaleza que elaboraron los materialistas franceses sobre el principio de la unidad de la materia y el movimiento, fue una gran aportación a la historia de la filosofía. Holbach, por ejemplo, escribió: el universo es una agrupación colosal de todo lo existente y nos ofrece por doquier solo materia y movimiento. ¿Qué es lo que nos dice esta reflexión, esta parte del estudio? Nos dice, primero, cuál es la respuesta que dan los filósofos que acabamos de ver, Diderot, Helvetius, Holbach. ¿Qué es lo que ven, digamos, qué es lo que responden al problema fundamental de la filosofía? ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? ¿Qué es lo primario, la materia o la idea? Y entonces, si nosotros decimos que la idea es lo fundamental o lo primario, decimos somos idealistas. Y si respondemos que es la materia lo primero, lo fundamental, entonces somos materialistas. Aquí la pregunta es muy clara: ¿qué fue primero y qué responden los materialistas franceses? Pues la respuesta casi está dada por adelantado. Lo que responden es que lo primario es la materia, porque incluso van en contra del idealismo, de la religión y de la reacción feudal. Cuando decimos reacción feudal es que no quieren, digamos, los señores feudales, pues que se acabe su feudalismo, y entonces exigen de alguna manera, se defienden, no quieren cambio. Entonces digamos, hay una reacción para frenar el desarrollo, ¿no? Entonces, así es como lo podemos ver. Y finalmente sí lo demuestra. El universo es una agrupación colosal de todo lo existente y nos ofrece por doquier solo materia y movimiento, que luego se verán son formas de existencia de la materia, el movimiento, por ejemplo. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, avanzamos. ¿Qué dice? Desde el punto de vista de los materialistas franceses, materia es cuanto excita los órganos de los sentidos del hombre, y el movimiento es el autodinamismo de la materia. La causa de este autodinamismo, dicen ellos, no reside en Dios, sino en la propia materia. El movimiento de ésta se produce con arreglo a leyes naturales que el hombre no puede anular ni cambiar. Sin embargo, concebían estas leyes de manera metafísica, como si ellas fueran simples e inmutables. Los materialistas franceses elevaron también a un grado más alto la teoría del conocimiento. Consideraban el conocimiento como el reflejo en la cabeza del hombre de los objetos y fenómenos que existen realmente. Al excitar los órganos de los sentidos, los objetos producen las sensaciones de las que nacen los conocimientos. Los conocimientos. Entonces, veamos qué quiere decir este párrafo. ¿Qué nos dice? Desde el punto de vista de los materialistas franceses, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que excita los órganos de los sentidos del hombre. ¿Sí? ¿Y qué es el movimiento? El movimiento es el autodinamismo de la propia materia. El autodinamismo de la propia materia, ¿no? Ahora, enseguida nos dice, el movimiento es el autodinamismo de la materia y ese no depende, no está en Dios, sino en la propia materia. Esto es fundamental para esa época,
porque en esa época todo, se creía que todos los movimientos dependían de un Dios. Y ellos dicen, la materia es todo aquello que nos excita los sentidos, los órganos de los sentidos, y el movimiento es el autodinamismo de la propia materia. Y depende de la propia materia, no de Dios. Entonces, y este movimiento se produce con arreglo a leyes naturales que el hombre no puede anular ni cambiar, que es a lo que nosotros le llamamos, si recuerdan, en otro apartado de este mismo curso, lo que vimos es que eso se conoce como lo necesario, lo que sucede independientemente de que nosotros queramos o no queramos. Y entonces los materialistas franceses concebían estas leyes de manera metafísicas, como metafísica. ¿Esto qué significa? Recuerden, metafísica es opuesto a dialéctico y que la metafísica implica que no hay movimiento, cambio, y por eso consideran que las leyes son leyes simples e inmutables. Y la filosofía dialéctica plantea que puede haber cambios y cambios sustanciales, contradictorios, pero en movimiento. Nada es eterno, recuerden ustedes. Entonces, pero ellos son materialistas metafísicos, ¿sí? Entonces, ahora elevaron al grado más alto la teoría del conocimiento. Esto es importante porque recuerden ustedes que cuando estudiamos el segundo problema fundamental de la filosofía era si se podía conocer el mundo o no. Y ellos afirman que se puede conocer el mundo y consideraban el conocimiento como el reflejo en la cabeza del hombre de los objetos y los fenómenos que existen realmente. Eso es el conocimiento. ¿Tiene sentido? Entonces, al excitar los órganos de los sentidos, dice, los objetos producen las sensaciones y de ellas, de las sensaciones, nacen los conocimientos. Esto también es un principio materialista. Seguimos. Luego nos dice, enemigos inconciliables de la religión y de la iglesia se manifestaron contra los dogmas de la creación, del mito de la inmortalidad del alma, etc. Consideraban que la religión es un instrumento de dominación espiritual, un puntual de la tiranía y de la ignorancia, un puntal de la tiranía y de la ignorancia. Veían las fuentes de la religión en la ignorancia de la gente, en el miedo a las fuerzas desconocidas de la naturaleza, y consideraban que la instrucción y la ciencia era un medio para superarla. Lenin tenía en gran estima la crítica de la religión que hicieron los materialistas franceses. En sus opiniones había también elementos de dialéctica. Diderot, por ejemplo, expresó la idea del desarrollo de los organismos, de la vinculación de las plantas y los animales con las condiciones de su existencia. Pero en suma sus opiniones no iban más allá del materialismo mecanicista, del materialismo metafísico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es que no, digamos, le dieron tregua a la religión. Se manifestaron en contra de los dogmas. Ahora yo les pregunto, ¿qué cosa es un dogma? En este momento podrían parar el video y discutir qué cosa es un dogma, hasta llegar a una conclusión. Y una vez que lleguen a la conclusión, reinician el video. Entonces, háganlo, discutan qué cosa es un dogma. Y al terminar, damos la respuesta. Ok, un dogma es una creencia ciega. Una creencia ciega. O sea, tú estás seguro de que algo de lo que sucede es como tú lo crees. Y es ciego. O sea, no hay cambio, no hay movimiento, está como tú dices. Bueno, ese es un dogma. Entonces, ¿qué nos decían los filósofos? Consideraban, se manifestaron en contra de los dogmas de qué? De la creación. La materia no se crea ni se destruye.
solo se transforma. Entonces, no puede haber creación. Se manifestaron en contra de los dogmas de la inmortalidad del alma. El alma no es inmortal. Una vez que te mueres, ya no hay nada. Consideraban entonces que la religión más bien era un instrumento de dominación espiritual, un puntal de la tiranía y de la ignorancia. Entonces, la religión se basa en la ignorancia del pueblo. Y para poder entonces superar los efectos de dominación que da la religión, decían los materialistas franceses, hay que salir de la ignorancia. Y para salir de la ignorancia hay que prepararnos, hay que elevarnos, hay que conocer, hay que descubrir las leyes en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Y eso les hará libres. Eso decían los franceses. ¿Y tenían razón? Yo creo que algo de razón sí tenía. Y no solo algo, mucho de razón. Ahora, dentro del análisis que se está haciendo, también se nos habla de que Diderot era, en algunos de sus planteamientos, dialéctico. ¿Dialéctico en qué sentido? En el sentido de que aceptaba el movimiento de las cosas y las contradicciones que se llegaban a presentar. Y entonces, por eso dice, expresó la idea del desarrollo de los organismos. O sea, como si no fueran, como si hubiera cambios, ¿no? Y esto lo relacionaba con las condiciones de existencia de las plantas, de los animales, y al mismo tiempo los cambios que se establecían en un momento determinado. Entonces, avanzamos. El materialismo metafísico estuvo estrechamente ligado con las conquistas de las ciencias naturales de su tiempo, y ellas le proporcionaron serios argumentos científicos. En suma, representó un considerable paso adelante en el desarrollo de la concepción científica del mundo. Marx y Engels apreciaron la importancia positiva que tuvo el materialismo en los siglos XVII y XVIII, pero pusieron también al desnudo su grave inconsecuencia y limitación, consistente primero en su mecanicismo, o sea, en la tendencia a explicar los procesos químicos, los procesos orgánicos, etcétera, con las leyes de la mecánica. Segundo, en su carácter metafísico, o sea, en negar el desarrollo de la naturaleza. Y tercero, en la explicación idealista de los fenómenos sociales. Los materialistas del siglo XVII y XVIII no vieron las causas materiales del desarrollo de la sociedad y sostuvieron que la historia es la realización paulatina de las ideas. Entonces, podemos decir que finalmente hicieron una gran aportación, porque gracias a sus ideas vino la revolución y se hizo la revolución francesa. Ahora, ¿qué vemos? Bueno, que de todos modos el planteamiento de Marx y de Engels no se queda solo en una explicación superficial, sino que hace la crítica. Y hay que diferenciar lo que ser crítico que ser criticón. Y en este caso se hace una crítica, un análisis crítico. Y este análisis crítico es fundamental para el entendimiento del planteamiento central de Marx y de Engels. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con la posición materialista de los filósofos franceses, sus avances, sus aportaciones, pero no podemos dejar de ver sus limitaciones y hay que señalarlas. Y estas limitaciones son fundamentalmente tres. Son mecanicistas, en primerísimo lugar, son metafísicos y en la explicación de los fenómenos sociales son idealistas. Entonces hay que aprender a descubrir los errores, las fallas que ellos tuvieron para poder comprender en sus justos términos qué fue lo que pasó en tal o cual pensamiento filosófico de cada época. Entonces Marx y Engels y el mismo Lenin tienen en muy alta estima a los filósofos materialistas franceses del siglo XVII y XVIII, pero al mismo tiempo reconocen Marx y Engels y Lenin sus limitaciones, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Avanzamos.
Lucha entre el materialismo y el idealismo en la filosofía alemana de los siglos XVIII y XIX. Punto número 3. Avanzamos entonces leyendo el siguiente planteamiento. En el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, Alemania era un país en el que dominaban las relaciones feudales. El fraccionamiento político y económico del país fue la causa de su atraso. Estaban muy divididos. No obstante, el capitalismo también fue madurando allí y la burguesía creciendo lenta e indeclinablemente. A diferencia de la burguesía radical francesa, la alemana era medrosa e indecisa. Debido a su debilidad económica y política, no era capaz de conquistar el poder político y se contentaba con referirlas a medias, procurando únicamente renovar y perfeccionar parcialmente el régimen existente para obtener algún provecho. El reconocimiento de su debilidad y el miedo a la revolución la obligaban a desear solo un compromiso con el feudalismo y la monarquía. El carácter contradictorio y doble de la burguesía se reflejó también en la filosofía alemana de los siglos XVIII y XIX y con particular evidencia en las obras de los grandes filósofos de aquel tiempo, o sea, Kant, Hegel y Feuerbach, estos tres filósofos. Entonces, bueno, primero nos expone las condiciones, nos expone las condiciones concretas del desarrollo de Alemania de aquella época. ¿Qué nos dice en principio? Nos dice que Alemania era un país feudal o semifeudal, que ya había burguesía, pero que la burguesía estaba apenas la burguesía apenas estaba avanzando. No estaba suficientemente desarrollada. Y por lo tanto, digamos que la burguesía no tenía todo el control, ni el dinero, ni el poder suficiente, y era medrosa, es decir, que no estaba dispuesta a enfrentar sus propios conflictos e indecisa. No era segura. La burguesía francesa era radical. La burguesía francesa no se andaba con medias tintas, se iba de frente. Era radical, iba a la raíz. Entonces, también es cierto, tenía debilidad económica y política y no era capaz entonces de conquistar el poder político, pero de todos modos tenía presente que, dadas sus circunstancias, lo que podía hacer era negociar con el gobierno, con el poder, y de eso es de lo que se trata. Y es lo que hacen, digamos, ¿no? Condescender un poco a los principios de la sociedad de su época en Alemania. Ahora, ¿cuáles son los filósofos centrales de este periodo de los siglos XVIII y XIX? Pues los filósofos son Kant, Hegel y Feuerbach o Feuerbach. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Primero, Kant. ¿Qué nos dice Kant? Nace en 1724 y muere en 1804. Fue un filósofo alemán muy importante y es el primero en plantear, por ejemplo, la teoría de las nebulosas para la formación de los sistemas solares o planetarios. Entonces, vamos a ver el siguiente video para que todos estemos precisos de qué era lo que planteaba Kant, junto con Laplace, que en la misma época, pero en diferentes lugares, descubrieron lo mismo. Entonces, vamos a ver el siguiente video. A través del tiempo nos hemos preguntado como especie, ¿de dónde vinimos y hacia dónde vamos? Diversas religiones, filosofías y pensadores han intentado darle un origen a la existencia misma, y obviamente la ciencia no podía faltar. Si bien
Hoy en día la teoría del Big Bang nos ayuda a explicar el nacimiento de nuestro universo. Si nos preguntaran, ¿cómo nació nuestro planeta? ¿Sabríamos responderlo? Pues muchas veces la mente se cuestiona cosas increíblemente complejas, dejando a un lado aquellas frente a las narices. ¿Alguna vez ha corrido esta pregunta en sus mentes? ¿Cómo surgió el sistema solar? La hipótesis más aceptada por la comunidad científica hasta el día de hoy es la famosa hipótesis nebular. Fue propuesta a mediados del siglo XVIII por el científico y filósofo Immanuel Kant. Todo comenzó hace unos 4.700 millones de años. Cerca de nuestro sector espacial, una supernova estaba al borde del colapso y en cuestión de un parpadeo, su vida cesó. Una nube de gas y polvo cósmico su cadáver fue. Los elementos más pesados se condujeron al centro de lo que sería el sistema solar, formando así un protosol, mientras que aquellas partículas más ligeras comenzaron a rotar en forma de anillos alrededor de él. Mientras tanto, el Sol también se creó a partir de los gases residuales de la supernova. Esta misma nube colapsó sobre sí misma debido a la fuerza gravitatoria que ejercía. Con el paso del tiempo, la masa de la nebulosa solar fue tan densa que la presión ejercida originó reacciones nucleares. He aquí el nacimiento del Sol. Este originó una fuerza de atracción, la cual puso a girar los cuerpos casuales que pasaban y a los residuos de polvo a su alrededor, pero lejanos de él. Debido a la gravedad que generaba el centro del sistema, los restos de la nube comenzaron a orbitar al protosol casi en un mismo plano, y gracias a las grandes distancias con la nebulosa solar, la temperatura de los gases fue distinta y estos se condensaron, formando así sólidos de diferentes elementos. Esta es la razón del porqué de la diversidad de los minerales en distintos planetas. Aquella nube de gas y polvo estelar fue la arcilla primordial para los planetas en conjunto de todos los cuerpos celestes que provenían del espacio exterior, uniéndose unos con otros. Una vez que la masa estuvo lista, con el paso del tiempo y gracias a la fuerza gravitatoria que ejercía el protosol, la velocidad angular y las distintas temperaturas en cada sector del sistema, se moldearon los planetas en esferas que orbitaban al gran astro central. He aquí el sistema solar. Cabe mencionar que hoy en día este sigue en desarrollo y muy seguramente lo seguirá así hasta el fin de sus días, para lo cual se especulan miles de millones de años. Muy probablemente, ya sea para bien o para mal, nuestra especie no alcance a presenciar este desafortunado suceso. Y para terminar, hay que recalcar que esta es tan solo una hipótesis de entre tantas otras que hay, aunque es la más aceptada dentro de la comunidad científica, al igual que muchas, tiene algunos agujeros que se esperan con el tiempo resolver. Cuidemos de nuestro hogar, si bien no estamos 100% seguros de dónde vinimos o a dónde vamos, al menos sabemos que estamos aquí, en convivencia con la naturaleza y que ella estuvo antes que nosotros. Por tanto, hay que respetarla y cuidarla. Muy bien, efectivamente, imagínense, no había aparatos para ver el cielo, estaba todo muy limitado y vean la conclusión a la que llega el pensamiento humano cuando está desarrollado, cuando está entrenado. Por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que prepararnos, por eso tenemos que leer, ser cultos para poder llegar a este tipo de razonamientos. Es muy importante que ustedes aprendan a hacerlo y entonces sí puedan de alguna forma aprender a razonar para educar a la masa, pero primero tenemos que estar educados, como dije, nosotros. Avanzamos. Insigne filósofo del siglo XVIII fue Kant. En su juventud se dedicó provechosamente a las ciencias naturales. Elaboró un sistema filosófico que se distinguió por su carácter contradictorio y dualista. Dualista, algunas concepciones tenían un carácter materialista, otras no, o sea, idealistas. Este sistema combinaba tendencias filosóficas heterogéneas y contradictorias. Era un intento de conciliar el materialismo y el idealismo.
de lograr un compromiso entre ambos. Por un lado, Kant se manifestaba como materialista. Fuera de nosotros, decía, existen cosas que excitan a nuestros órganos de los sentidos y nos producen sensaciones. Sin embargo, por otro lado, arguía que esas cosas, las denominaba cosas en sí, no se pueden conocer, son incognoscibles e inasequibles a la razón humana. En este caso se manifestaba como idealista y agnóstico. Según él, la conciencia no puede conocer, sino que construye el objeto de la cognición. Fíjense entonces, era dualista, o sea, materialista e idealista. Materialista en el sentido de que aceptaba que fuera de uno los objetos materiales excitaban nuestros sentidos, pero idealista en el sentido de que no se puede conocer el mundo. No se puede conocer el mundo según él. Y esto pues lo hace idealista. Él era entonces idealista y agnóstico desde el punto de vista del segundo problema fundamental de la filosofía. Y eso pues lo hace contradictorio. Ahora, denomina las cosas en sí, lo que es la cosa, independientemente de nuestra voluntad. Así le llama la cosa en sí. Marx tomó este concepto, que después utilizó también Hegel, y Marx llegó a decir en relación con las clases sociales, que había dos clases sociales, la clase social en sí y la clase social para sí. La clase social en sí es aquella en la que tú naces, te guste o no, quieras o no quieras. Pero la clase para sí es la conciencia de clase, es tomar conciencia y luchar. Y entonces, si tú naciste en el seno de una clase pequeña burguesa y te das cuenta de los inmensos problemas que tiene la sociedad y la gente más humilde, y tomas partido conscientemente a favor de la clase trabajadora, entonces tu clase en sí es pequeña burguesa, pero tu clase para sí es la clase proletaria, la clase a la que defiendes conscientemente. Y esa es la aportación de Carlos Marx, basándonos en los principios de Kant, que después tomó, como dije, Hegel. Avanzamos. Entonces, ahora, ¿qué nos dice? Kant creó un sistema propio de categorías lógicas, con los conceptos más generales del pensamiento, como la causa y el efecto, la necesidad y la casualidad, la posibilidad y la realidad. Pero opinaba que estos conceptos no reflejan la realidad, sino que representan únicamente categorías de nuestro entendimiento. El hombre da a la naturaleza, por medio de estos conceptos, un orden y leyes determinados. Criticando este aspecto de la filosofía de Kant, Lenin consideró que la fórmula kantiana, el hombre da las leyes a la naturaleza y el lío está al hombre, es una fórmula del fideísmo y obscurantismo clerical. Sus ideas dialécticas constituyen un aspecto vigoroso de su filosofía. Kant expresó valiosos pensamientos sobre las contradicciones. Sin embargo, a su modo de ver, estas contradicciones no son inherentes al mundo real, sino únicamente a la razón humana. Además, son irresolubles, decía. El entendimiento no puede, pongamos por caso, resolver la cuestión de la finitud o infinitud del mundo. A juicio de Kant, estas contradicciones irresolubles de la razón son testimonio de su incapacidad para conocer el mundo. Kant no supo comprender la dialéctica objetiva de la propia realidad. Desde su punto de vista, el entendimiento tampoco puede resolver la cuestión de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, pues son cuestiones que competen a la fe. De este modo, su filosofía limita la ciencia y conserva la religión, la fe. Si nosotros vemos, lo primero que hay que tener en cuenta o rescatar es que Kant creó su sistema propio. Los alemanes tenían, como si dijéramos, esa forma de razonar, decía Engels.
hay que hacer un sistema. Cuando él criticó a Dühring con su obra El Anti-Dühring, decía que Dühring había hecho un sistema como les encanta a los alemanes, así lo dice en esa obra. Entonces Kant sí creó su sistema propio de categorías. Entre ellas van a ver ustedes algunas que hoy nosotros seguimos ocupando como dialécticos. ¿Cuál? La causa y el efecto. La necesidad y la casualidad. La posibilidad y lo real. Una cosa es lo posible y otra es lo que se realiza. Pero él creía que estos conceptos no reflejaban lo que en la realidad sucedía y que solo representarían categorías de nuestro entendimiento. Entonces ahí falla Kant, porque al final de las cuentas no reconoce que estas leyes no son resultado de la razón, sino resultado de la realidad. Y en el análisis de las contradicciones y por lo tanto de los principios dialécticos que pone sobre la mesa Kant, al final de las cuentas los echa por la borda porque considera que son leyes que no están en la naturaleza, sino es un problema de la cabeza del hombre. Pero eso no es cierto y eso es lo que demuestra más adelante Marx. El mismo Hegel hace un planteamiento similar a Kant, aunque sí lo supera. ¿Cuál es su debilidad? La de Hegel, lo veremos más adelantito, que él cree que los cambios se deben a un ser supremo y no a la naturaleza en sí misma. Ese ser supremo a él le llamó la idea absoluta. Pero bueno, entonces aquí Kant finalmente, al no resolver decididamente el problema, no tomar partido decididamente, se va por el lado del fideísmo, es decir, de la fe. Y por lo tanto termina diciendo el párrafo de este modo, su filosofía limita la ciencia y conserva la religión, la fe. Eso es lo que nos dice. Bueno, avanzamos. Él mismo no lo ocultó al declarar, me vi obligado a limitar la esfera del saber para dejar lugar a la fe. Pese a su carácter contradictorio y limitado, la filosofía de Kant fue una gran conquista del pensamiento filosófico. Su hipótesis cosmogónica, los intentos de investigar la amplitud cognitiva de la razón humana, el sistema de categorías lógicas y sobre todo las ideas dialécticas ejercieron positiva influencia en el desarrollo posterior de la filosofía. Al mismo tiempo, el idealismo y el antagonismo al mismo tiempo el idealismo y el agnosticismo de Kant es aprovechado hasta hoy por los filósofos reaccionarios para luchar contra la concepción científica del mundo. Entonces, al final de las cuentas, resulta que Kant, a la hora de hablar de religión, él hizo sus famosas aporías. Y en una de sus aporías decía, para demostrar que Dios no era todopoderoso, decía, hay que plantearlo en estos términos. Si es todopoderoso, debe de ser capaz de crear una piedra tan grande, tan grande, tan grande que no pueda cargarla. Si no puede crear la piedra, entonces no es todopoderoso. Y si no puede crearla, no es todopoderoso. Por lo tanto, Dios no es todopoderoso. Pero él al final no concluye ateístamente el problema, sino que le da paso a la fe, dice, pues ese es un tema de la fe. Ahí no nos queremos meter. De todos modos, él escribió la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, y son algunos de sus obras, y en donde no es fácil de leer, pero representa un salto importante hacia adelante en el pensamiento filosófico y en materia del desarrollo, del cambio, del movimiento, finalmente se queda en el terreno metafísico, en el terreno de una visión basada en la lógica como formal. Y entonces va a llegar un nuevo filósofo y pensador que nos introduce en un mundo que critica
al de Kant, y es el mundo de la dialéctica. La dialéctica idealista de Hegel. Hegel nace en 1770 y muere en 1831. Entonces, primera reflexión que creo que es importante que nosotros la realicemos, la analicemos. Dice la dialéctica idealista de Hegel. Entonces, primero, ¿por qué nos dice dialéctica idealista? Bueno, porque al final Hegel, aunque sí planteó un modelo de desarrollo, de cambio, de contradicciones, basado ese modelo en el estudio de lo que él denominó, bueno, de lo que él utilizó y que profundizó como la dialéctica, al final de todas las cuentas, es un planteamiento idealista, el de él, hasta que llega Marx y lo pone de pie como ya habíamos visto. Pero ese es el filósofo, y veamos qué cosa nos dice el siguiente texto para poderlo analizar. Hegel, 1770-1831, fue el representante más ilustre de la filosofía clásica alemana del siglo XIX, o sea, de 1800 en adelante. Criticó el idealismo subjetivo y el agnosticismo de Kant, pero desde la posición del idealismo objetivo. Afirmó que el mundo es obra de la actividad y de la creación de cierta conciencia extrahumana que existe objetivamente, o sea, la idea absoluta o el espíritu universal. Todo lo real, dice Hegel, por cuanto constituye algo auténtico, escribió, es la idea y posee su autenticidad por medio y en virtud de la idea. Según llega la idea, se desarrolla primero por sí misma, luego en una etapa determinada de su proceso toma cuerpo en la naturaleza, originando así los diversos objetos y fenómenos. Luego la idea engendra la sociedad humana, cuya historia es el proceso del conocimiento de esa misma idea absoluta. La idea se conoce a sí misma a través de la sociedad engendrada. El proceso de la cognición de la idea absoluta se acabó, según Hegel, en un sistema filosófico, que él consideró como el coronamiento del desarrollo filosófico. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hay que ver en este planteamiento que nos hace Hegel, digamos? Criticó el idealismo subjetivo y el agnosticismo de Kant. ¿Qué es el idealismo subjetivo? Recordamos que el que responde al problema fundamental de la filosofía diciendo que lo primero es la idea, pero que no hay ningún ser supremo que explique las cosas, sino que todo es fruto de nuestras sensaciones o de nuestros pensamientos o de nuestros sentimientos o de nuestra sensación. En otras palabras, si yo no lo pienso, no existe. Acuérdense del solipsismo. Eso lo criticó Hegel. Y criticó el agnosticismo, o sea, diciendo la realidad se puede conocer. Sin embargo, lo hizo desde el punto de vista del idealismo objetivo. En otras palabras, reconoce la existencia material de las cosas, pero se las atribuye a una conciencia extrahumana que existe objetivamente y que se llama idea absoluta o espíritu universal. Ese es el problema. Finalmente, su razonamiento es crítico del idealismo subjetivo y crítico del agnosticismo, pero al final cae en el principio del idealismo objetivo, Hegel. Todo lo real, por cuanto constituye algo auténtico, es la idea y posee su autenticidad por medio y en virtud de la idea. Según la idea, se desarrolla primero por sí misma,
Luego, en una etapa determinada de su proceso, toma cuerpo en la naturaleza, originando así los diversos objetos y fenómenos. Luego, la idea engendra la sociedad, cuya historia es el proceso de conocimiento de esa misma idea absoluta, como si dijéramos, la idea está y luego toma cuerpo en la naturaleza, luego crea la sociedad y en el proceso del análisis histórico, la idea se conoce a sí misma a través del pensamiento humano. Y es así como la historia es el proceso del conocimiento de esa misma idea absoluta. Entonces, el proceso de la cognición de la idea absoluta acabó, según Hegel, en su sistema filosófico, que él consideró como el coronamiento del desarrollo filosófico. Bueno, sí, era un hombre muy inteligente y sí hizo grandes aportaciones al pensamiento, pero al final de las cuentas, pues vamos a ver cómo sí tropieza finalmente con su visión idealista. Avanzamos. Hegel formuló las leyes fundamentales de la dialéctica que rigen el proceso de las ideas y los pensamientos. Mostró que su desarrollo no transcurre en un círculo cerrado, sino de manera ascendente, pasando de las formas inferiores a las superiores, que el proceso de desarrollo que en el proceso de desarrollo se produce el paso de los cambios cuantitativos a cualitativos y que las contradicciones internas son la fuente del desarrollo. Caracterizó los conceptos, o sea, las categorías fundamentales de la dialéctica y mostró su concatenación y la convertibilidad de unos en otros. La dialéctica de Hegel, magna conquista del pensamiento filosófico, incluía asimismo graves defectos. El fundamental consiste en su carácter idealista. Desde el punto de vista de Hegel, al desarrollo basado en las leyes dialécticas no se someten los objetos, los fenómenos del mundo material, sino únicamente la idea que adquiere el aspecto de ellos. Ahí está el error de Hegel, pero bueno, ¿qué planteó? Formuló las leyes fundamentales de la dialéctica, pero que rigen, según él, el proceso de las ideas y de los pensamientos. Marx dice que no son las leyes que rigen a las ideas y a los pensamientos, sino a la realidad misma. Después Marx pone digamos, estaba de cabeza Hegel y lo pone de pie. Pero bueno, mostró que su desarrollo, la de las ideas y los pensamientos, la de la dialéctica, no transcurre en un círculo cerrado. Digamos que lo hace a través de una espiral ascendente. Si aquí le damos vuelta y de pronto llegamos aquí, pareciera que estamos en el mismo punto, pero estamos un escalón más arriba. Si le damos otra vez vuelta, entonces llegamos otra vez al mismo punto, pero otro escalón más arriba. Es lo que le llamó él la espiral ascendente, pasando de las formas inferiores a las superiores. Parece que volvemos al mismo punto, pero estamos en un lugar de mayor desarrollo. Que en el proceso del desarrollo se produce el paso de los cambios cuantitativos a cualitativos. Pusimos ya un ejemplo, el ejemplo del espejo, del cristal, en el que poníamos piedritas, o sea, cambios cuantitativos, hasta que de pronto, ¡pum!, salta y da el cambio cualitativo. Y que las contradicciones son fuente de desarrollo, las contradicciones internas. Y sí, las contradicciones generan el desarrollo. Esto es importante. Caracterizó los conceptos, o sea, las categorías fundamentales de la dialéctica y mostró su concatenación, su relación unas con las otras, y la convertibilidad, es decir, el paso de unos en otros. Entonces, sí, dice el texto de Afanasiev, Hegel aporta, ¿verdad? Es una magna conquista del pensamiento filosófico, pero tenía en el germen grandes defectos, como por ejemplo el carácter idealista. Ese es uno de sus grandes defectos. Y esto pues, no le permite
hacer, digamos, profundo su razonamiento y al mismo tiempo hacerlo realista como debía de ser, pero aún así, todo lo que él razonó, todo lo que él pensó, lo llevó a la conclusión, a conclusiones correctas, pero idealistas, que puestas como lo hizo Marx en su lugar, es decir, las ideas no son la causa de la realidad, sino es la realidad la causa de las ideas. Entonces es como avanzamos, ¿no? Entonces, avanzamos con lo que, con Hegel. Hegel comprendía también de manera limitada el proceso del desarrollo. Opinaba que la naturaleza no se desarrolla en el tiempo, sino que evoluciona únicamente en el espacio. Veía el desenvolvimiento de la sociedad solo en el pasado. Consideraba que la cima del progreso social era la monarquía estamental burguesa prusiana, contemporánea suya. Creía asimismo que las contradicciones de la sociedad no se resuelven por la lucha, sino por la conciliación. Suponía que había plena armonía de intereses de clase en el Estado prusiano contemporáneo. De ese modo sacó conclusiones extremadamente conservadoras de su filosofía. Justificó las guerras y expuso ideas chauvinistas que luego recogieron los ideólogos reaccionarios del imperialismo. En materia social, Hegel pues desatinó totalmente. Dijo que lo que había que ver como la cima del máximo, digamos, sistema social era, según él, la cima del progreso social, la monarquía estamental burguesa prusiana, que ya ni existe. Y esa era su contemporánea. Entonces, si él, siendo dialéctico, hablaba de la contradicción y de la lucha de contrarios, resulta que los problemas sociales no se resolvían mediante la lucha y la contradicción, sino simple y sencillamente por la conciliación, ¿no? Error. Por eso no entendía el fondo de las cosas, pues como debía de ser. Entonces, sacó conclusiones conservadoras que contradicen a su filosofía, porque de acuerdo a su filosofía, la conclusión de que debía salir era una conclusión revolucionaria y sacó una conclusión reaccionaria, conservadora. Justificó las guerras y expuso ideas chauvinistas. ¿Qué es el chauvinismo? ¿Qué cosa es el chauvinismo? A ver, traten de responderlo. Paren el video en este punto y traten de responderlo. Muy bien. Nicolas Chauvin o Chauvin era un soldado de Napoleón, muy allegado a las ideas de Napoleón y al imperio napoleónico. Fue, digamos, un gran representante de lo francés, digamos, ¿no? Y al final, pues, para exaltar las ideas de Francia, fue que el teatro y algunas otras, la literatura, artes, le toman y lo exponen como un pues como alguien a quien se le puede mm, exponer, representar como el mejor, digamos, de los exponentes de la nacionalidad, o sea, casi viva Francia. Y entonces Chauvin se eterniza, y al hablar de chauvinismo estamos hablando de la idea de defender a la patria, a la idea nacional como lo mejor de lo mejor. Entonces, Hegel expuso ideas chauvinistas. Prusia es lo mejor, Prusia es la única idea que luego los ideólogos reaccionarios del imperialismo más adelante, por ejemplo, el mismo Hitler, la hicieron como ver como si fuera suya y lo mejor,
y lo único que podía existir su propia nación. Entonces, para terminar esta parte, Marx, Engels, o sea, la de Hegel, porque todavía nos falta Feuerbach, Marx y Engels pusieron al desnudo las profundas contradicciones existentes entre el sistema idealista de Hegel, o sea, entre su teoría de la naturaleza y la sociedad como formas de existencia de la idea absoluta, por un lado, y su método dialéctico, por otro. Criticaron duramente su idealismo y sus convicciones políticas retrógradas y encomiaron mucho su dialéctica. Esta fue precisamente el grano racional que ellos tomaron de la filosofía de Hegel y aprovecharon tras despojarlo de la escoria del idealismo para crear el materialismo dialéctico e histórico. O sea, Marx y Engels criticaron a Hegel, hicieron ver dónde estaban sus deficiencias. Primera deficiencia, el idealismo. Segunda deficiencia, su concepción de la sociedad. ¿Qué es el grano racional, lo importante que había que tomar allí? La dialéctica. Toman el sistema dialéctico y lo ponen de pie. Le quitan el idealismo y a la sociedad, o sea, en el materialismo histórico, le agregan las visiones filosóficas, la visión filosófica del movimiento, del cambio, y construyen sobre esa base una idea suprema, que es una teoría, una concepción suprema, que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Entonces toman de Hegel el materialismo, lo despojan de su idealismo y lo hacen materialista. Y de la concepción social critican totalmente la visión de Hegel del Estado prusiano como el mejor de los estados y le oponen el materialismo histórico, es decir, la sociedad también se basa en las leyes de la dialéctica porque finalmente la sociedad es parte del desarrollo de la materia. Y entonces, aunque las leyes de la dialéctica no son tan fáciles de ver o aplicar en la sociedad, Marx y Engels descubrieron que finalmente estaban allí también estas leyes y entonces las ponen de relieve Marx y Engels. Entonces es una gran aportación la que hacen Marx y Engels a la crítica y Hegel también, por eso no lo desdeñan, pero sí lo critican. Finalmente, dentro de los filósofos alemanes, pasamos al caso del materialismo de Feuerbach. Feuerbach nace en 1804 y muere en 1872. Y entonces, ¿qué nos dice? El último representante ilustre de la filosofía clásica alemana, que por cierto también de él toman el materialismo, pero también lo critican por ser inconsecuente, luchó infatigablemente contra el idealismo que dominaba en la filosofía de su patria, Alemania, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Su gran mérito consistió en que restablecía el materialismo con su plenitud de derechos. Feuerbach refutó el idealismo y la religión, considerando que la filosofía no debe encerrarse en el ámbito del pensamiento puro, sino estudiar la naturaleza y el hombre. La naturaleza existe fuera del hombre. Es el primer ser, lo primario y no lo derivado. En cambio, el hombre es una parte de la naturaleza, un producto de su largo desarrollo. Para Feuerbach, la conciencia no antecede a la naturaleza, sino que la refleja simplemente. La materia, la naturaleza se puede conocer, es cognoscible y asequible al hombre que la percibe con todos los sentidos. Visto así, pues está claro que el planteamiento de Feuerbach es materialista, a todas luces. A la pregunta ¿qué fue lo primario? ¿La idea o la materia? Él dice la materia, la naturaleza. Y en su desarrollo la naturaleza crea al hombre que tiene la capacidad de pensar, de analizar, de entender,
Pero por eso la conciencia no antecede a la naturaleza, sino por el contrario, es la naturaleza la que le permite a la naturaleza misma darse la oportunidad de conocerse a sí misma. Y es que crea para ello al hombre, al ser humano. Entonces, el hombre tiene la capacidad de conocer, ¿no? Entonces, simplemente que el hombre refleja a la naturaleza en su conciencia. La materia, la naturaleza se puede conocer, es asequible al hombre y la percibe a través de los sentidos. ¿Tiene sentido lo que dice Feuerbach? Tiene sentido. Su filosofía no es tan mecanicista como el materialismo de los siglos XVII y XVIII. Feuerbach vio en la naturaleza no solo procesos mecánicos, sino también muchos otros. Por ejemplo, al procurar explicar el origen de la vida, consideró que el papel decisivo en el surgimiento de lo vivo corresponde a las transformaciones químicas. Feuerbach elevó asimismo a un grado más alto la teoría materialista del conocimiento, en la que prosiguió consecuentemente las tradiciones del sensualismo, de las sensaciones. Consideraba que el hombre recibe las primeras impresiones de la naturaleza por medio de los órganos de los sentidos. Luego estas impresiones sensitivas son sintetizadas por el raciocinio que forma los conceptos y da las denominaciones a los objetos. Bueno, aquí es importante ver que en la filosofía de de Feuerbach no hay tanto mecanicismo como otros materialismos y que hay una aportación, por ejemplo, en la visión del origen de la vida, en la que hay transformaciones químicas, cosa que pues es cierto. Nosotros si estudiamos a Oparin, vemos justamente en el origen de la vida cambios en los componentes químicos del carbono que llevan al desarrollo de la materia orgánica, por decirlo así. Y también en relación con el conocimiento, el Feuerbach pues es materialista también, son a través de los sentidos nosotros conocemos el mundo y luego lo podemos racionalizar y convertirlo en conceptos, analizar conceptos, conceptualizarlo, y los conceptos le dan forma a los objetos, los clasifica, los califica, los encierra, como si dijéramos, en un concepto, y estos conceptos nos permiten a nosotros racionalmente pues entender la realidad. Eso pues está bien de Feuerbach. Ahora, Feuerbach fue ateísta. No se limitó a repetir los acertos de los materialistas franceses acerca de que la religión es fruto de la ignorancia y del miedo, sino que buscó sus raíces en la propia vida humana y las encontró en el poder imaginativo inherente al hombre. Sin embargo, no logró descubrir las causas clasistas de la religión. Al refutarla, exigía que se pusiera en lugar de ella el saber y en lugar de la Biblia la razón. Aunque procuró comprender la naturaleza en movimiento, en desarrollo, su filosofía no rebasó los límites del materialismo metafísico. Rechazó la dialéctica idealista de Hegel y no reconoció las contradicciones en el mundo objetivo, opinando que eran posibles únicamente en el pensamiento. Lo mismo que otros filósofos anteriores a Marx, Feuerbach concibió de manera idealista el desarrollo de la sociedad. Consideró que la principal fuerza motriz de la historia es la moral. Las relaciones morales de los hombres
sin comprender que éstas son producto de las relaciones económicas, de las relaciones de producción. O sea, nos encontramos con que, cierto, fue ateísta, pero tuvo problemas a la hora de refutar la religión. Simplemente le oponía a la Biblia la razón. No entendió bien la naturaleza en movimiento porque para él las leyes de la dialéctica solo eran leyes del pensamiento. Y las leyes de la dialéctica, Marx ya nos lo dijo, son la forma en la que la realidad se comporta. Las leyes de la dialéctica no son leyes del pensamiento, son leyes de la realidad objetiva, que el pensamiento las piensa, pero que son hijas de la realidad material concreta. Ahí es donde nacen y ahí es donde se desarrollan y ahí es donde vamos a decir, se ejecutan, se ponen en práctica. ¿Me explico? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces dice que finalmente consideró que la principal fuerza motriz de la historia es la moral. Y la moral es lo bueno o lo malo, las relaciones morales de los hombres, sin comprender que la moral es fruto de las relaciones económicas, de las relaciones de producción. O sea que en materia de la sociedad también andaba un poco perdido Feuerbach. No es la moral. ¿Qué es la moral? La forma de ver lo bueno, lo malo, y que para él las relaciones morales de los hombres son la fuerza motriz de la sociedad. No, eso no es así. Son las relaciones económicas y las relaciones de producción, que eso lo demostró más adelante Marx. Bueno, la filosofía, para finalizar ahora sí, la filosofía de Feuerbach tuvo gran importancia en la formación de una concepción verdaderamente científica del mundo. Las ideas materialistas que contiene constituyeron el grano fundamental que Marx y Engels aprovecharon para crear el materialismo dialéctico e histórico. Así pues, la filosofía clásica alemana de los siglos XIII y XIX constituyó otro gran paso en la creación de la concepción científica del mundo. El materialismo cobró mayor desarrollo en las obras de Feuerbach. Hegel puso un sistema ordenado de dialéctica idealista, un conjunto de categorías lógicas. El gran mérito de Hegel consiste en que, tras la dialéctica de las ideas, adivinó la dialéctica de las cosas, o sea, el carácter del desarrollo de los objetos y los fenómenos del mundo material. La filosofía clásica alemana, personificada en Hegel y en Feuerbach, fue la fuente teórica inmediata de la formación de la filosofía marxista. Aquí está muy claro. Sí, Feuerbach tuvo una gran importancia en una concepción científica del mundo. Avanzó. Y las ideas materialistas son las que toma justamente Marx y Engels para la creación del materialismo dialéctico e histórico. Y entonces, sí fue una aportación importante la filosofía clásica alemana como cimientos, como base de las concepciones posteriores de Marx y Engels, que fue la formación de la filosofía marxista, la filosofía dialéctica y el materialismo histórico. ¿Cuáles son las aportaciones? Bueno, en el caso de Feuerbach, el materialismo, la visión materialista de las cosas. Y de Hegel, retomar la visión dialéctica, que estaba pensada, vamos a decir, como si fuera fruto de las ideas, pero en realidad es fruto de la realidad misma. Lo único que había que hacer era descubrir la conexión entre la realidad, su forma de comportarse y las ideas, y cómo las ideas reflejan simplemente lo que en la realidad funciona. Y entonces el materialismo de Feuerbach, la dialéctica de Hegel, hacen que sea justamente la filosofía clásica alemana materializada en Feuerbach y en Hegel, los antecedentes de lo que después será la formación de la teoría marxista, de la filosofía marxista. Por eso
al final de las cuentas estamos ante un gran avance en materia de desarrollo de la filosofía gracias a el avance de la filosofía alemana. Entonces, Kant es superado por Hegel. Hegel es superado en el materialismo por Feuerbach, pero Feuerbach no supera a Hegel en la teoría dialéctica, y entonces Marx pone a cada quien en su lugar de la base del conocimiento científico. Sobre la base del conocimiento científico, entonces crea, hace que nazca la filosofía marxista, leninista, bueno, marxista en principio, que luego fue reforzada por Lenin, pero al principio entonces toma el materialismo de Feuerbach, toma la dialéctica de Hegel, las unifica y crea un sistema superior. Este sistema superior obviamente no está en un libro inscrito como materialismo dialéctico y materialismo histórico, pero en toda su obra sí está analizado los fenómenos desde un punto de vista dialéctico, y en el Capital en el Capital de Carlos Marx, la obra cumbre de Marx, se hace uso por entero de la filosofía dialéctica materialista y del materialismo histórico para analizar la realidad de manera excepcional. Por eso, termino invitándoles a que se hagan filósofos materialistas dialécticos, que conozcan el materialismo histórico, que entiendan la realidad correctamente para que la puedan transformar. Y esta transformación nos permita la construcción de una sociedad más justa y mejor, del socialismo, que es el que queremos construir para bien de la sociedad humana, para bien de todos. Entonces, necesitamos combatir al idealismo, necesitamos combatir las ideas que contravienen el desarrollo de la sociedad. Necesitamos combatir el fanatismo, necesitamos combatir las ideas que hacen que la gente, en vez de que avance, retroceda. Todo esto entonces se convierte en un material fundamental para tener ideas revolucionarias. Y esta es la gran ventaja que nos da la oportunidad de ver la vida de una manera distinta al estudiar filosofía y la visión filosófica de Marx y Engels y Lenin. Entonces, sin más, pues muchas gracias. Sigan preparándose, sigan estudiando y conviértanse con el estudio, con la preparación, con la disciplina, en la vanguardia revolucionaria que le hace falta a este país para la construcción de una sociedad más justa y mejor para todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.